Bienvenidos a un nuevo vídeo de la Cámara del Arte. Hay pinturas que representan un momento histórico, una escena religiosa o un mito clásico. Pero hay otras que hacen algo mucho más difícil, capturar un instante de vida. Eso es exactamente lo que ocurre con Bal du Moulin de la Galette, una de las obras más famosas de Pierre-Auguste Renoir y probablemente una de las imágenes más icónicas del París del siglo XIX. En ella vemos una escena aparentemente sencilla, una tarde de domingo en un jardín de baile en Montmartre, un barrio que en aquel momento todavía estaba en los límites de la ciudad. Personas conversan, otras beben, algunas bailan, la luz atraviesa los árboles y cae sobre los vestidos y los sombreros. Nada parece extraordinario, y sin embargo, esta pintura cambió profundamente la historia del arte, porque Renoir no estaba pintando simplemente una fiesta, estaba pintando la experiencia de la vida moderna. En este vídeo vamos a analizar esta obra en profundidad, el contexto histórico en el que surge, el significado social de la escena, los recursos técnicos que utilizó Renoir y por qué esta pintura se convirtió en una de las cumbres del impresionismo. Para comprender esta pintura hay que situarse en el contexto del París de la segunda mitad del siglo XIX. La ciudad estaba viviendo una transformación urbana sin precedentes. Bajo el gobierno de Napoleón III, el urbanista Haussmann emprendió una reforma gigantesca que cambió por completo la estructura de la ciudad. Entre 1853 y 1870 se construyeron grandes avenidas, parques y jardines, plazas amplias y cafés y espacios públicos. Aunque es cierto que estas transformaciones no fueron solo urbanísticas, también cambiaron la forma en que los ciudadanos experimentaban la ciudad. El espacio urbano comenzó a convertirse en un lugar de sociabilidad. La gente paseaba por los bulevares, se reunía en cafés y participaba en actividades de ocio. Al mismo tiempo, el crecimiento económico y la industrialización estaban generando una nueva clase social, la burguesía urbana. Esta clase social disponía de algo relativamente nuevo en la historia: tiempo libre organizado. Los domingos se convirtieron en el día ideal para salir, socializar y divertirse, y uno de los lugares más populares para hacerlo estaba en Montmartre, el Moulin de la Galette. El Moulin de la Galette era originalmente un molino de viento, que con el tiempo se transformó en un jardín de baile. En este lugar se organizaban bailes al aire libre los domingos por la tarde. El acceso era barato, lo que permitía la presencia de una mezcla social bastante interesante. Allí podían encontrarse trabajadores del barrio, jóvenes artistas, costureras, estudiantes, pequeños burgueses. Era un lugar animado, popular y relativamente informal. A diferencia de los salones aristocráticos, aquí la sociabilidad era mucho más libre y mucho más espontánea. Renoir conocía muy bien este ambiente. Frecuentaba Montmartre y se movía en un círculo de artistas, escritores y modelos que habitaban el barrio. Cuando decide pintar esta escena, lo que está representando no es una fantasía, sino un entorno que formaba parte de su vida cotidiana. En 1876, cuando Renoir pinta esta obra, el movimiento impresionista todavía estaba en sus primeros años. El grupo estaba formado por artistas que rechazaban las normas estrictas del arte académico, pues entre ellos se encontraban Claude Monet, Edgar Degas y Camille Pissarro. Estos pintores compartían una serie de intereses comunes. Ellos querían representar escenas de vida contemporánea, efectos cambiantes de la luz, momentos fugaces de la realidad. En lugar de grandes temas históricos, le interesaba la experiencia cotidiana. En este sentido, Bal du Moulin de la Galette puede entenderse como una especie de manifiesto visual del impresionismo. La obra no narra un acontecimiento heroico, simplemente muestra un instante de ocio en la ciudad moderna, pero lo hace con una intensidad visual completamente nueva. El cuadro tiene unas dimensiones considerables.
aproximadamente 131 por 175 centímetros. La escena se desarrolla en un jardín lleno de árboles. En primer plano, vemos varios grupos de personas sentadas alrededor de mesas. Conversan, beben y observan lo que ocurre a su alrededor. En el centro de la escena se desarrolla la pista del baile. Varias parejas bailan mientras otras circulan entre los grupos. El fondo está lleno de figuras más difusas, lo que sugiere que la fiesta continúa más allá del espacio que vemos. Una de las características más interesantes de la composición es que no existe un protagonista claro. La pintura funciona como una escena colectiva. Nuestra mirada se desplaza continuamente entre diferentes grupos y situaciones. Este recurso contribuye a crear una sensación de movimiento y vitalidad. Uno de los aspectos más admirados sobre esta obra es el tratamiento de la luz. La escena ocurre bajo árboles, lo que genera un fenómeno visual muy particular. La luz del sol atraviesa la hoja y produce manchas luminosas irregulares que caen sobre la figura. Renoir reproduce este efecto mediante una red compleja de pequeñas pinceladas de color. Las sombras no son negras ni grises, están compuestas por tonos azules, violetas y verdosos. Este enfoque era característico del impresionismo. Los artistas habían descubierto que la luz natural produce reflejos cromáticos muy ricos, especialmente en espacios exteriores. En lugar de simplificar la sombra, Renoir la llena de matices. El resultado es una atmósfera vibrante y luminosa que da al cuadro su carácter distintivo. La composición de la pintura es sorprendentemente compleja. Renoir organiza la escena mediante una serie de líneas diagonales que atraviesan el cuadro. Estas líneas diagonales aparecen en las mesas, la disposición de los grupos de personas y el espacio de la pista de baile. Estas líneas guían la mirada del espectador hacia el interior de la escena. Otro elemento interesante es la forma en que algunas figuras están parcialmente cortadas por el borde del cuadro. Este recurso recuerda al encuadre de la fotografía, que en esa época empezaba a influir en la pintura. El resultado es una escena que parece capturada de manera espontánea, como si el espectador estuviera observando la fiesta desde dentro. Muchos de los personajes representados en la pintura eran personas reales del entorno de Renoir. Entre ellos se creen que aparecen figuras como el pintor Norbert Renoir y el periodista y crítico de arte Georges Rivière. También aparecen modelos que trabajan con los artistas impresionistas. Esto convierte la obra en algo más que una simple escena de género. Es también un retrato colectivo del mundo social de Renoir. Sus amigos, colegas y modelos aparecen integrados en la escena de ocio que definía la vida cultural de Montmartre. Más allá de su belleza visual, esta pintura tiene un significado cultural profundo. Representa un momento histórico en el que la ciudad moderna estaba redefiniendo las formas de sociabilidad. Los espacios de ocio urbano, cafés, teatros, jardines de baile, se convirtieron en lugares clave de interacción social. Renoir capta esta transformación. La pintura transmite una sensación de optimismo y vitalidad, característica del París de finales del siglo XIX. En lugar de representar conflictos o tensiones sociales, muestra la dimensión festiva de la vida urbana. Hoy, Val du Moulin de la Galette se encuentra en el Museo d'Orsay de París, donde sigue siendo una de las obras más admiradas por el público. Su éxito se debe en gran parte a su capacidad para transmitir una experiencia muy concreta, la alegría de un momento compartido. Renoir logró capturar algo que normalmente se escapa de la pintura, el movimiento de la vida cotidiana. Una tarde de domingo, música en el aire, luz filtrándose entre los árboles, un instante que podría haber desaparecido para siempre, pero que gracias al arte quedó fijado en el tiempo. Y hasta aquí llega nuestro viaje de hoy. Gracias por acompañarme en este recorrido, por detenerte a mirar, a pensar y a sentir con nosotros. Este canal existe gracias a esa curiosidad compartida que mantiene viva la historia. Nos vemos en el próximo capítulo de esta historia infinita.